Muchas gracias. Primero agradecerle a través de Héctor Casado a la Facultad de Ingeniería y a través de Liz Najim y al rector, al CIUNSA y al rectorado por esta invitación a mostrar lo que estamos haciendo desde el grupo del Instituto de Orán. En unos breves minutos yo lo que me propongo es presentarles algunos datos que hemos ya comenzado a recolectar acerca de la evaluación de la droga ivermectina y su potencial uso en el tratamiento frente al COVID-19, mostrándole algunos aspectos metodológicos y en lo que tiene que ver a las drogas con potencial actividad antiviral. La primera pregunta a responder es ¿por qué ivermectina para la actividad frente al COVID? Y esto es porque hace algunos meses se publicó un trabajo con un reporte en el cual se mostraba la inhibición del virus SARS-CoV-2 en células Vero in vitro, en el cual a través de una adición única de la droga se alcanzaban reducciones casi completas a las 48 horas con una concentración media de 2 a 3 micromoles. Y lo que se encontró esto, y el gráfico de la parte inferior es extraído de este trabajo, es un bloqueo en las importinas que mueven el virus desde el citoplasma al núcleo de las células. Ahora, este es un trabajo in vitro, y a partir de esto, déjenme, aquellos que no están familiarizados, comentarles qué es ivermectina. Esta es una droga que en el grupo nuestro, en Orán, venimos trabajando hace varios años porque es un antihelmíntico, es decir, es una droga con actividad frente a parásitos helmintos, principalmente, con muy amplio uso, tanto en medicina humana como veterinaria. Es la droga de elección para, por ejemplo, enfermedades como la oncorsequiasis, la sarna, la estrongiloidiasis, y se está estudiando para el control de la malaria por también su acción frente a los mosquitos. Es una droga de muy amplio uso y acá en las tablas inferiores lo que muestro es dentro de los programas de donación de drogas de la Organización Mundial de la Salud, son más de 850 millones de tabletas las que se han distribuido y estos son publicaciones oficiales de OMS, año a año creciendo para el tratamiento de estas enfermedades, la ceguera de los ríos y también, como vemos en la foto debajo, en nuestras intervenciones, estas fotos son de Tartagal para el control de las parasitosis intestinales que hemos estado trabajando y que nos han tomado frente a esta publicación del grupo australiano de la eventual actividad in vitro, nos encontró con esta droga ya trabajando y con bastante conocimiento desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que pasó una vez que se publicó este trabajo en células Vero con la ivermectina? Aparecieron dos corrientes de pensamiento, una que planteaba que la ivermectina es la solución para la pandemia y la otra contrapuesta diciendo que la dosis necesaria para controlar a este virus en base a lo que se veía en esos experimentos in vitro era demasiado alta y que la dosis a utilizar sería demasiado tóxica. Y a partir de eso aparecieron literalmente infinidad de trabajos con publicaciones de uso anecdótico, reportes de retrospectivos, incluso trabajos fraudulentos, modelados, recomendaciones de uso, recomendaciones de no uso, cartas con preocupaciones, escepticismo y muchas críticas, todos trabajos publicados en la literatura científica sin datos. Frente a esto, nosotros nos planteamos que este modelo in vitro planteaba dos limitaciones importantes para sacar conclusiones definitivas. La primera es que al ser un cultivo celular, dejaba de lado el componente de la respuesta inmune del huésped frente a esta infección. Y lo segundo es que no tomaba en cuenta un balance entre concentraciones y cantidades de droga versus la carga viral, el volumen de virus. Ante esto nos decidimos a juntar datos y tratar de crear una prueba de concepto, por lo cual aplicamos al llamado que hizo el Ministerio de Ciencia y Técnica para el desarrollo de proyectos a propósito de la pandemia, y con esto en mente tratamos de armar un proyecto que tratara de dar las primeras respuestas.
altas. Y lo primero que nos encontramos es que hay desafíos muy grandes para la evaluación de la actividad antivirales en lo que tienen que ver infecciones respiratorias agudas. Y para esto nos servimos de literatura ya publicada, particularmente respecto a lo que es influenza. Y las principales dificultades que encontramos es que estas enfermedades tienen periodos de incubación muy cortos y tienen una instalación de los síntomas en un tiempo muy rápido. Esto presenta limitaciones para la intervención, porque al momento de la presentación al sistema de salud de los pacientes, en la mayor parte de los casos el pico de cantidad de virus ya había pasado. Por lo tanto, hay pocas oportunidades para medir el efecto antes de que se entre en un control inmunológico de la enfermedad. Esto hace que además los scores de síntomas sean poco representativos, porque de acuerdo a la respuesta inmune del huésped, una persona puede presentar desde un estado completamente asintomático, levemente asintomático o muy sintomático, con lo cual medir directamente score de síntomas puede no ser representativo de la actividad antiviral de una droga. Y por último, los síntomas y complicaciones suelen ser ajenos al pico de carga viral y en muchos casos estas complicaciones aparecen cuando el virus ya no está más presente, sino que dejó las secuelas de todas aquellas cosas que el virus gatilló, como estamos viendo en estos momentos con los pacientes con COVID complejo. Frente a esto nos planteamos un proyecto que tuviese características de reclutar a los pacientes en su fase temprana de la infección, utilizar indicadores virológicos y la utilización de controles. Para esto nos servimos del modelo de influenza para dinámicas virales, en el cual se mide el ascenso con un diagrama similar al que se usa en farmacología para ver en qué momento en el tiempo se llega al pico de carga viral y a partir de eso determinar cuál es el área bajo la curva de carga viral y lo que es muy importante, por lo que les voy a mostrar enseguida, cuál es lo que se llama el viral decay, es decir, la caída, la pendiente de caída de eliminación del virus más allá de la utilización de medicación y en lo posible tratando de impactar sobre estos valores con la medicación. Entonces, tomando este modelo, nosotros construimos un ensayo clínico. Para eso necesitábamos una medición específica y predecible acerca de la cantidad de virus. Como parte del consorcio que armamos, liderado por el Instituto de Orán, nos asociamos con el Laboratorio de Virología del Hospital Garrahan de Buenos Aires para desarrollar, en base a la experticia que ellos tienen, de un medidor de carga viral. Esto se diferencia de los test diagnósticos que habitualmente se están usando, mismo por PCR, es que ha sido diseñado para presentar resultados cuantitativos y no cualitativos como hacen los test diagnósticos habituales. Al ser un test con estándares internacionales de cuantificación, nos permite un test con una linearidad mucho más precisa, con lo cual el valor que nos arroja tiene una relación con los otros valores que nos permiten medir diferencias en los valores que se van encontrando mucho mayor que lo que nos ofrecería un test que está validado para determinaciones cualitativas. Este test que ha sido desarrollado nos permite medir con un rango dinámico que va desde, utilizando logaritmos en base 10, de a 1 a 8, es decir, desde 10 copias hasta varios millones de copias, con una alta precisión, una alta eficiencia y también con capacidad de determinar cantidad de ARN y ADN humano para determinar cuál es la presencia de la muestra de distintos tipos de ARN. Con esta herramienta desarrollada, pasamos al otro componente, que es el de tratar de determinar las concentraciones de ivermectina en tejido. Y para esto participa también de este proyecto
el grupo del Cibetán de Tandil, el grupo de veterinaria, con una experiencia muy grande en ivermectina y con el cual nuestro grupo de Orán viene teniendo muchas colaboraciones. Uno de los elementos que hicimos como trabajos preliminares para el ensayo clínico fue hacer experimentos en animales utilizando el modelo porcino, que se completaron hace pocas semanas, con la cual lo que quisimos es ver si al administrar la droga con las concentraciones plasmáticas esperables que nosotros ya conocemos por otros proyectos, tratar de determinar y predecir cuánto se alcanza de esta droga en los tejidos que son de particular importancia en lo que tiene que ver con la infección por COVID-19, es decir, la mucosa nasofaríngea, el sitio de inoculación e infección primaria, y el pulmón, que es el sitio de particular importancia por las complicaciones que termina teniendo. Y lo que determinamos a partir de estos experimentos en el modelo porcino es que se alcanzan con la dosis oral habitual de 0,2 miligramos por kilogramo, es decir, 200 microgramos kilo, a las 6 horas se alcanzan concentraciones más altas que en plasma, tanto el pulmón como en mucosa nasofaríngea. Vale aclararles que el modelo porcino no es el más similar al humano, porque tiene un volumen de distribución de droga más grande, pero sí es similar al humano el modelo bovino, en el cual ya habían sido hechos algunos experimentos y mostraban, por lo menos en pulmón, concentraciones más altas que en plasma. El tercer elemento es que desde hace algunos años nuestro grupo en Orán viene trabajando con dosis altas, y para lo cual otros grupos, como el de Smith en África, han completado estudios con el triple de la dosis que les decía recién que es la aprobada, saltando de 200 a 600 microgramos kilo por 3 días, con buenos indicadores de seguridad. Nuestro grupo completó junto al grupo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras trabajos el año pasado, como ven en las fotos que acá les muestro, trabajos en niños para tratamiento de tricuris trichiura, con muy buenos datos de seguridad también, y en una colaboración con grupos de España, Francia, Italia y Camerún, hemos publicado recientemente una revisión sistemática que en enero hemos podido publicar, como decía, haciendo un metaanálisis acerca de la seguridad de la ivermectina a dosis más altas de las habituales, con resultados favorables en cuanto a la medición de odds ratio de seguridad. Todo esto nos invitaba a tratar de aprovechar este conocimiento para la aplicación de este ensayo clínico. Como nosotros teníamos experiencia con 3 días, modelamos junto al grupo del Cibetán Tandil qué pasaría con 5 días de administración. Y lo que llegamos fue a que la concentración máxima de droga no llegaba a niveles de acumulación, con lo cual la seguridad a priori sería esperable ser tan buena como en dosificaciones de 3 días. A partir de esto, escribimos un ensayo clínico, lo presentamos a distintos comités de ética y ante el ANMAT, y después de que recibiera la aprobación, comenzamos a hacerlo. Básicamente, este ensayo clínico se basa en tratar de mostrar una prueba de concepto acerca del eventual efecto antiviral de esta droga, en particular ivermectina, frente a este virus en particular, SARS-CoV-2, teniendo indicadores virológicos, incorporando pacientes con enfermedad temprana, y temprana en términos relativos porque nosotros definimos hasta 5 días desde el inicio de los síntomas, y por ejemplo en trabajos de influenza hay trabajos que son hasta 36 horas desde el inicio de los síntomas, y si no hasta 72 horas. Decidimos incorporar pacientes sintomáticos sin requerimiento de terapia intensiva, aunque necesitasen suplemento de oxígeno. Las dosis las maximizamos por ser un trabajo de prueba de concepto a aquella con datos de seguridad disponible, que son los que les mostré recién, y con medición de exposición a droga. El diseño es de un estudio prospectivo, abierto, randomizado y controlado. En lo que tiene que ver con abierto, me refiero a que los pacientes
saben si toman la medicación o no la toman, pero aquellos que están ciegos al tratamiento recibido son los encargados de medir el objetivo primario, que es la gente en el Hospital Garrahan midiendo las cargas virales. Cuando las muestras son recibidas en el Hospital Garrahan, el operador no sabe si proviene de un paciente que recibió tratamiento o un control no tratado. Los objetivos secundarios, como siempre, son seguridad, pero además evolución de síntomas, respuesta serológica y alguna relación PK-PD. En base a lo que hicimos como cálculo estadístico para trabajo de prueba de concepto, necesitamos 30 pacientes tratados y 15 controles, con una randomización 2:1. Incorporamos pacientes adultos de 18 a 69 años, como les decía, hasta 5 días de síntomas y que no estuviesen recibiendo otras drogas con potencial actividad antiviral. Al día de hoy hay 4 centros abiertos y reclutando en Buenos Aires, y decidimos iniciarlo en Buenos Aires porque es donde al momento de iniciar el diseño, redacción y aprobación de los estudios se concentraba, como mostró Jorge hace un rato, la mayor cantidad de casos, y al día de hoy tenemos 37 pacientes reclutados. La seguridad viene siendo buena, con 2 casos de rash leve que no podemos asegurar que estén relacionados al tratamiento, pero tampoco descartarlo, y un caso de hiponatremia que fue reversible. Algunos datos muy básicos, y esto la verdad es que son datos que vamos recopilando y que estoy juntando día a día. Tenemos una media de carga viral de 5 logaritmos en el grupo control, contra por encima casi 5 en el grupo de ivermectina. Como ven, el día de inicio de síntomas está alrededor de los 3 días en los dos grupos. Y en los datos muy preliminares empezamos a encontrar datos muy interesantes. Por un momento, olvídense de la curva en rojo de los controles y miren solamente la curva verde y vean la disminución de carga viral. Y si yo les estuviese mostrando solamente esta curva sin los controles, cualquiera de ustedes me podría decir y yo asegurarles que la droga está siendo muy efectiva. Sin embargo, cuando la comparamos contra los controles, los dos grupos se están comportando de una manera relativamente similar. De ahí el control tan importante que nos da para sacar conclusiones justamente el grupo de no tratados. También es relevante ver cómo en este grupo no tratado, cómo día a día la carga viral se va controlando sola. Estos son datos, les repito, muy preliminares, pero hay algunos estudios, esta es la media de todos los casos de cada uno de los grupos. Sin embargo, hicimos algunos análisis un poco más profundos en esto, y antes de pasar a eso, les muestro cómo para la construcción de nuestra hipótesis tomamos la poca literatura disponible. Y en este trabajo publicado en el Lancet hace algunos meses, pudimos verificar que se da en azul y en rojo son solamente distintas fuentes de datos en pacientes no tratados, ya sea en saliva o de aspirado endotraqueales, cómo nosotros pudimos ahora con nuestros casos ir reproduciendo lo que la literatura estaba mostrando, y a este punto nosotros estamos probablemente juntando más información que otros grupos en lo que es carga viral medida con metodologías cuantitativas. Entonces, otra cosa que hicimos fue medir la reducción de carga viral día a día, y lo que encontramos acá, empezamos a encontrar que con estos datos, repito, preliminares, es que la reducción de carga viral en los grupos con ivermectina en cada punto de medición ha sido un poco más profunda que en los grupos controles. Una limitación que estamos teniendo, y se ve en los box plot que está a nuestra derecha, es que hay una dispersión grande de cargas virales entre los pacientes. Les puedo decir que hemos tenido pacientes con un recuento de 200, 300 copias de carga viral al basal y otros con más de 10 millones. Es decir, hay una variabilidad muy importante. Donde también hay una alta variabilidad, y esto es un dato que ya teníamos por estudios nuestros de farmacocinética, es que la ivermectina se caracteriza por tener una gran variabilidad en las concentraciones máximas entre distintos individuos.
Pero les muestro esto porque aprovechando esta información hicimos otro tipo de análisis. Este análisis que les muestro acá es para la relación farmacocinética-farmacodinámica, que es viendo esa pendiente de disminución de los virus, plotear eso y verificar si hay alguna asociación entre la concentración máxima de ivermectina alcanzada versus esta pendiente de caída. Y aún con estos pocos casos que tenemos analizables, ya encontramos una alta relación y una asociación altamente significativa entre aquellos casos que tienen y alcanzan mayor concentración de ivermectina en plasma, alcanzan una eliminación de virus más alto, con resultados que necesitamos confirmar. Entonces, para ir terminando, los datos preliminares que vamos encontrando justifican completar el estudio, tanto porque la seguridad es buena como porque hay tendencias que mostrarían que hay una actividad de la droga frente al virus. Se comprobó la necesidad de tener grupos controles para este tipo de estudios, y esto creo que es extensivo no solamente a la ivermectina, sino por la característica del virus, a cualquier estudio que se haga de drogas para potencial actividad antiviral frente a este virus. Los resultados indican que terapias antivirales tienen un rol en la etapa temprana de la infección. La confirmación de las tendencias que tenemos deberían acompañarse de estudios confirmatorios con indicadores clínicos. Estos resultados son optimistas y lo otro que tenemos, que es importante para esto, es que hay una capacidad productiva muy alta para satisfacer una demanda del medicamento. Ya para terminar, les quiero traer esto que no viene de la literatura y de la ciencia médica ni biológica, y tiene que ver con un problema que nos estamos encontrando en el medio de la pandemia con muchos de los eventuales tratamientos. Y tiene que ver con esta teoría más de sociología que tiene que ver con la difusión de las innovaciones. Y lo que estamos encontrando en estas terapias es que los adoptantes tempranos de estas nuevas tecnologías en muchos casos van por delante de los innovadores. Y lo que están haciendo es que se estén adoptando muchas terapéuticas y se estén llegando a recomendaciones antes de que los desarrollos y la ciencia nos permita decir que un tratamiento sirve o no sirve. Esto complica a las recomendaciones, confunde a la gente y hace más compleja la creación de evidencia, porque si algo ya está recomendado, es difícil implementar un test de investigación utilizando grupos controles. Así que esta teoría también nos muestra que y en la literatura lo que muestra es que los errores más comunes en general, y no necesariamente aplicado al desarrollo de tecnologías médicas, es asumir que la evidencia le importa a los adoptantes, que la publicación de innovaciones antes de su validación tiende a confundir, que muchas veces se usan malos comunicadores, y en eso somos nosotros, los investigadores, muchas veces los malos comunicadores, y que proponer soluciones únicas a los problemas suele ser el camino equivocado. Así que para cerrar me queda agradecer a muchos grupos y mucha gente en el consorcio que estamos trabajando en esto. Está incluido nuestro grupo en la Universidad Nacional de Salta, pero además el Cibetán Tandil, el Hospital Garrahan, el CEMIC de Buenos Aires, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, el Laboratorio Elea Fénix, la Universidad Nacional de Quilmes, el Hospital Muniz y la Fundación Mundo Sano. Y por último, agradecer a la Agencia de Ciencia y Técnica y al Laboratorio Elea, que son los financiadores de este proyecto.